Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Firmado acuerdo de entendimiento entre el gobierno de Honduras y Naciones Unidas. 2023. Nueva oleada de COVID-19 deja 2 personas fallecidas en Tegucigalpa. Estelar, hoy es jueves 15 de noviembre de 2022, por supuesto, más reciente en información nacional e internacional en el completo resumen que estamos a punto de presentarles esta noche. De titulares. En menos de 24 horas matan a 3 mujeres en diferentes puntos del país. Explosión de mortero le cercena la mano a joven en San Pedro Sula. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vive el Mundial con Coca-Cola, la magia de creer. Iniciamos de inmediato las noticias de esta noche contándoles que el gobierno ha dado el primer paso con la Organización de Naciones Unidas y firman el memorándum de entendimiento para la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad a Honduras. La presidenta Xiomara Castro anunció a través de sus redes sociales que se firmó el memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI, tal y como se había anunciado previamente. En horas de la tarde de ese día, la mandataria escribió a través de su cuenta de Twitter que junto al Secretario General de las Naciones Unidas que han saqueado al país, publicó la mandataria. Posteriormente, el canciller de la República, Enrique Reina, explicó a través de otro mensaje que se suscribió el acuerdo con el secretario adjunto Miroslav Jenka y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como testigo de honor. Acto seguido, funcionarios públicos, diputados y embajadores reaccionaron a través de sus redes sociales al anuncio de la presidenta Xiomara Castro sobre la firma que consolida la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. El primero en reaccionar fue el secretario privado de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro, quien posteó que con el acuerdo de la CICI, el proceso de refundación está en marcha. De igual forma, la representante de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, escribió: "Felicidades Honduras, un paso adelante". La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, felicitó a la presidenta Xiomara Castro y al canciller Enrique Reina por el paso que cataloga como histórico para combatir con la corrupción. Felicidades Xiomara Castro, Enrique Reina y Antonio Guterres por el acuerdo de la CICI. Aunque hay mucho trabajo por delante en 2023, este es un primer paso muy importante e histórico en la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, la cuenta del gobierno destacó el cumplimiento de la promesa de la presidenta Xiomara Castro. La CICI viene a investigar las redes de corrupción que tanto han saqueado al país, escribió mediante un mensaje de Twitter. El memorándum está compuesto por varias fases. Tanto el gobierno como la ONU reconocen que se deben sentar los cimientos necesarios en Honduras para la instalación de la CICI, demostrando voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sistema judicial independiente. Para 11 Noticias, Jonathan Girón.
y precisamente en este momento daremos lectura a este memorándum de entendimiento suscrito por el gobierno de la República de Honduras, representado por Eduardo Enrique Reina García, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, y la Secretaría de las Naciones Unidas, representada por Miroslav Jenka, subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, por el que se inician los trabajos relativos al establecimiento de un mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Vamos a dar lectura a este considerando que el 14 de febrero de 2022 la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitándole el apoyo de las Naciones Unidas para el establecimiento de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, considerando además que el 14 de marzo de 2022 el secretario general de las Naciones Unidas respondió a la carta de la presidenta de la República, Xiomara Castro, indicándole que el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas daría seguimiento a su solicitud a través de la creación de un equipo multidisciplinario de expertos que realizaría una misión a Honduras para reflexionar sobre las necesidades y características del instrumento propuesto. Además, este memorándum de entendimiento señala que, tomando en cuenta los entendimientos durante la misión de asistencia técnica, enfatizando el respeto a la soberanía nacional y al marco constitucional y legal de Honduras, deciden cooperar en virtud del presente memorándum de entendimiento de la siguiente manera. Las partes reconocen que con la suscripción del presente memorándum de entendimiento inician los trabajos relativos al establecimiento de un mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Las partes reconocen que el objetivo último de sus esfuerzos conjuntos es el fortalecimiento de las instituciones y capacidades nacionales en materia de investigación, combate y enjuiciamiento de la corrupción tanto pública como privada y de la impunidad, así como sentar las bases para la creación de un mecanismo internacional. Además, señala varias partes. La primera es: reconocen que la intención será que el gobierno asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de la CICI. Además, incluirá el envío de un equipo de expertos de las Naciones Unidas a Honduras, sujeto a los mandatos y atribuciones de las Naciones Unidas, compuesto inicialmente por expertos en el sistema penal, adopción e implementación de reformas legales y el análisis de información, incluida la información financiera, y en el sistema jurídico nacional hondureño. Además, las partes entienden que en la primera fase el equipo de expertos brindará asistencia técnica para iniciar la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y además instituciones del Estado. Bien, en la primera fase van a buscar evaluar con base a la asistencia técnica, los instrumentos y las instituciones y capacidades nacionales que ya existen en el país. En el punto B señalan la formación y el entrenamiento del personal a cargo de la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y otras instituciones del Estado. En la letra C determinan las actuaciones y fortalezas, pero también las debilidades del Ministerio Público y del sistema judicial. Identificarán en coordinación con el gobierno las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras, pero también brindar el acompañamiento y asesoramiento en la implementación para el establecimiento del mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo, recalcan nuevamente, contra la corrupción y la impunidad en Honduras, pero también ellos se refieren al delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en específico, bajo la abrogación del decreto 116/19 que limita las funciones del Ministerio Público, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y también otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación de lavado de activos
y fideicomisos. También la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento, en su caso, de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para ejercer la acción penal pública. En otro de los puntos destacan que de manera paralela al desarrollo de la primera fase, es decir, durante esta primera etapa, las partes van a negociar los términos del convenio bilateral para establecer de una vez por todas el mecanismo. En la segunda fase destacan que se empezaría con la ratificación del convenio bilateral negociado entre las Naciones Unidas y el gobierno y se establecerá formalmente el mecanismo. Las partes convienen que la segunda fase sea gradual para definir un acuerdo, los términos de referencia para la selección de liderazgo idóneo del titular del mecanismo, así como el equipo de trabajo, las contrataciones y el financiamiento que se hará para la comisión. También los acuerdos necesarios, incluyendo el de carácter financiero para que el mecanismo pueda operar en el país, pero también la selección de casos de redes de corrupción público-privada de alto impacto. Es decir, que en esa segunda etapa se va a determinar los casos de corrupción, los más grandes, para comenzar con la investigación, y este memorándum de entendimiento durará 6 meses, pero se puede prorrogar para el entendimiento de las partes, bueno, y en caso que determinen lo contrario. Pero así están las cosas bajo el memorándum de entendimiento. Vamos a continuar con más. Así es, Andrea, y vamos a continuar con una información que nos trae la supercompañera Pamela Bustillo, y es que con la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno y las Naciones Unidas, lo que prosigue es la elección de los expertos internacionales que se encargarán de dirigir la CICI en Honduras. Pamela Bustillo. Tras el anuncio oficial sobre la firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Honduras y la ONU para la instalación de la CICI, desde Cancillería se informa que la siguiente fase es la presentación del documento ante el Poder Legislativo y dar inicio a la elección de expertos internacionales para que dirijan la comisión. Bueno, viene la parte de la selección del personal que va a integrar el equipo internacional, la selección del personal que va a acompañar a nivel nacional, el hablar ya con los países amigos para el tema de la cooperación, cómo van a apoyar, así como se apoyó la MASI, cómo van a apoyar estos países a la CICI para que tenga fuerza, para que tenga la capacidad de tener una autonomía en la investigación. Y ya después lo que viene es la firma del convenio. Desde la sociedad civil se cataloga como un paso importante, detallando que pese a que no se conoce aún el contenido del documento, se confía en que reúnan todas las medidas necesarias para su instalación, a la vez confiando en que será independiente y con financiamiento externo. La firma del memorándum de entendimiento es un paso muy importante. Es de esperar que la CICIG vendrá con independencia, no subordinación y con financiamiento externo, que las Naciones Unidas será quien elija a los funcionarios. Analistas señalan que es importante reconocer el esfuerzo realizado por la mandataria para lograr llegar hasta este nivel. Sin embargo, destacan que ahora será necesario la unión de todas las fuerzas políticas, sin distinciones, para que la comisión cumpla con su objetivo. Yo creo que debemos aplaudir el esfuerzo y que la comisión venga. Ahora, el reto está en que toda la estructura, tanto a nivel político como a nivel ciudadano, las autoridades se sumen a este esfuerzo y que esta comisión reciba todo el apoyo que necesita de la estructura hondureña. La mandataria, a través de su anuncio, también mencionó: logramos acuerdos para la selección de expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público-privadas de alto impacto que han saqueado al país. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Bien, y el acercamiento entre el gobierno y las Naciones Unidas genera a nivel político opiniones divididas, nos cuenta nuestro compañero René Amaya. Escuchemos. El anuncio hecho por las autoridades de gobierno a través de las redes sociales y en la que aseguran haber firmado el memorándum de entendimiento con Naciones Unidas generó opiniones divididas en el Congreso Nacional. Para los diputados de gobierno, esta es una señal de que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento está cumpliendo con lo prometido en campaña política. Ahorita con la CICI ya está el acuerdo con la ONU. Es diferente, hay que entenderlo. Aquello era con la OEA, esto es con la ONU.
¿verdad? Es un poquito más complejo, pero es con más fortaleza. Si bien es cierto, las Naciones Unidas debe poner la mayor parte de recursos, también el Estado de Honduras está en la obligación moral de poner también recursos para que la Sisi venga. En la oposición no le dan relevancia a la firma de dicho documento. Explican que si el gobierno no cumple con lo que exigen Naciones Unidas, en el acuerdo final la Sisi no vendrá. Y lo peor es que no representa nada en realidad, porque un memorándum de entendimiento puede ser tan simple como decir la ONU y Honduras quieren la Sisi. O puede ser un poco más complejo y más efectivo de llegar al punto de establecer condiciones. El Partido Liberal siempre hemos dicho que vamos a apoyar la Sisi con la condición de que no vaya más allá de lo que es nuestra Constitución, respetando la soberanía de nuestro país. A nivel de las autoridades confían en que la presidenta Xiomara Castro cumplirá con lo pactado con Naciones Unidas, porque el país requiere de una organización internacional que venga a combatir frontalmente la corrupción y la impunidad en Honduras. Mire, esa era una de las promesas de campaña de la señora presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que ella realmente está cumpliendo con esa agenda de promesas, de compromisos con el pueblo hondureño, y tenemos mucha expectativa con la llegada de lo que sería la nueva Sisi para Honduras. Las negociaciones al acuerdo final con Naciones Unidas comenzará en los próximos días para que la Sisi se haga realidad su presencia en el país. René Amaya, 11 Noticias. Y expertos aseguran que la voluntad política para que se instale la Sisi está por encima de quién la financiará. Shirley Martínez nos informa. De acuerdo a expertos de la zona norte del país, lo más importante de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras es que existe voluntad política para cumplir y respetar las condiciones que demande esta junta, por encima de qué países la vayan a financiar. El financiamiento, yo creo que eso se puede obtener con la solidaridad de muchos países que han estado preocupados. El tema pasa por voluntad política. Pasa por la derogación de ciertas leyes que han venido a ser como muros que han evitado que realmente se pueda combatir adecuadamente la corrupción. Precisamente el acuerdo señala que el 70% será financiado por países cooperantes para evitar hegemonías. Se estaría, en este caso, subordinando a que el Ejecutivo entregue fondos o no. Por eso siempre se busca que países cooperantes aporten fondos que no se comprometan para que la Sisi agache la cabeza. Otros opinan que aún no han derogado pactos de impunidad y que hay rasgos de que desean blindar a determinada clase política. A decir de que no van a hacer ciertas cosas, ya comenzaron, se anticiparon y emitieron leyes para que no se pueda molestar a gente que ya sabíamos todos que estaban metidos en algo. Hay restricciones, yo digo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Regresamos con más de 11 Noticias Estelar y será desde el campo legislativo porque en el Congreso Nacional las bancadas aún no llegan a un consenso para la aprobación del presupuesto general de la República del año 2023. La directiva del Congreso Nacional nuevamente suspendió la sesión en la Cámara Legislativa por falta de consensos para la aprobación del nuevo presupuesto general de la República. Al no haber acuerdos, se trata de aprobar una ley que es el presupuesto de la República, que tiene que ver con toda la proyección del año, en lo económico, a la cuestión del desarrollo de este país. Entonces no hay acuerdo. Se conoció que el problema estriba en que el Poder Ejecutivo busca una serie de prebendas para altos funcionarios públicos, como aumento de viáticos, dietas, cobros de horas extras, lo que no es respaldado por la mayoría de los diputados en la Cámara Legislativa. No entendemos. El Partido Nacional sugería eliminación de las contrataciones directas. Se hizo, lo hicimos. Fuimos abiertos, fuimos empáticos, fuimos inclusivos, lo demostramos, les planteamos que lo íbamos a eliminar. Luego el tema de viáticos y gastos de representación, también lo hicimos y lo dejamos tal como está plasmado en el 2022 para el 2023, que eran 600 millones más que estaban incrementando. Entonces, ¿cuál es el tema aquí de fondo? Para respaldar la aprobación de este nuevo presupuesto, los liberales proponen que el gobierno haga las transferencias municipales en tiempo y forma y que la misma se aumente de 6 a 7% a partir del próximo año. También demandan que exoneren del impuesto sobre venta a las corporaciones municipales. Yo creo, escuché al Partido Liberal un par de temas que eran los requerimientos.
yo creería que no estaban al lado del otro mundo, como dicen, el tema de las transferencias de los alcaldes, de elevarla al 7%, que equivale unos 1.200 millones de lempiras más de lo establecido, e igualmente un tema de, más que todo dirigido a los alcaldes. Yo creo que eso era de inmediato resolver, no tendrían por qué andarle buscando tantas vueltas. Los diputados fueron convocados para este viernes a las 9 de la mañana y esperan que haya un acuerdo definitivo para la aprobación del mismo. René Amaya, 11 Noticias. Bien, siempre en información económica, un incremento de 100.000 millones de lempiras es uno de los principales cuestionamientos que diferentes sectores hacen al presupuesto general de la República. El incremento en 100.000 millones de lempiras es uno de los principales cuestionamientos que desde el Foro Social de la Deuda Externa hacen al nuevo presupuesto general de la República. Hay un incremento desmesurado, hablamos de más de 100.000 millones de lempiras, es decir, el presupuesto del 2021 al cierre, el 31 de diciembre, se ejecutó 292.000 millones. A otros profesionales de la economía y la empresa privada también les preocupa la forma en que será financiado, pero también cuestionan la baja ejecución mostrada a nivel de instituciones durante el presente año. Una proyección de ingresos tributarios que va por un 26%. No sé de dónde va a salir ese 26% del incremento de ingresos de impuestos sobre la renta y la venta. Lo que es esta meta tributaria y no se van a poder tener todos los ingresos que Honduras necesita. Sin embargo, asesores del gobierno en esta materia aseguran que se han definido algunos controles para medir el uso efectivo de estos recursos. El mismo Congreso Nacional va a evaluar trimestralmente cómo va la ejecución y cómo va todo el proceso de licitación. De acuerdo a estimaciones, el incremento al presupuesto actual se estima en un 27%. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y a continuación le presentamos nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Representantes del sector obrero del país y del gobierno ya agendaron una reunión para el próximo lunes donde presentarán una contrapropuesta sobre la pretensión del incremento al salario mínimo para los trabajadores del sector público, que en su inicio fue de 4.000 lempiras mensuales. Entendemos que el día lunes, no importa la hora que salgamos, debe quedar definido el ajuste salarial. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Estamos de regreso con más de 11 Noticias. Estelar, en una nueva embestida, el COVID-19 le ha quitado la vida a 2 personas en la capital y se reportan más pacientes en estados críticos ingresados en los centros asistenciales. La red sanitaria continúa en alerta en el territorio nacional debido a la ola de contagios por COVID-19. Ante esto, médicos solicitan la reactivación de triajes para atender a la población hondureña con resultado positivo. En mi opinión, deberían reaperturarse los triajes que se han cerrado y debería incrementarse el número de médicos en los que están abiertos. Asimismo, los especialistas analizan que se debe reforzar las salas de atención de COVID-19 en los centros hospitalarios, porque la tercera ola inició desde hace varias semanas por las nuevas variantes que se registran en el país. Y los triajes también deben seguir una política, porque hemos estado escuchando de personas que salen positivas y les dicen que solo descansen 3 días y que ya pueden volver al trabajo. Y no, la persona puede ser infectante, contagiar a otros hasta por 2 semanas. Según datos del Observatorio de COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hay al menos 50 pacientes hospitalizados en la red pública, en su mayoría personas con esquema incompleto o no cuentan con ninguna dosis del inoculante. Una persona fallecida del sexo masculino, 64 años de edad, de procedencia de aquí de la capital de la República, contaba con su esquema de vacunación completo. Este día se registran 2 muertes a causa del virus, una persona de 64 años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Además, el Hospital Escuela reporta un deceso de una persona de 28 años. Para 11 Noticias, Valeria Rojas.
Siempre sobre temas sanitarios le damos a conocer este hecho, y si usted va a manipular pólvora en esta época navideña, pues tenga mucho cuidado, porque Shirley Martínez nos reporta que un joven perdió su mano derecha luego de que le explotara un mortero. Este hecho aconteció en San Pedro Sula. Veamos. Un joven de 20 años ingresó al hospital Mario Catarino Rivas tras que le explotara un mortero en sus extremidades superiores. Como consecuencia, sufrió mutilación en la mitad de su mano derecha. Un hombre de 20 años, el cual tuvo pérdida de su dedo pulgar, de su dedo medio, prácticamente la mitad de su mano, pues porque perdió su dedo principal, que es el dedo pulgar, y parte del dedo índice y el dedo medio. De pólvora tenemos 3. ¿De qué edades? 5, 14 y este de 20. ¿Esperan? Precisamente para evitar estos desenlaces, la municipalidad sanpedrana prohibió la distribución y venta de pólvora, donde han decomisado a la fecha más de 350,000 lempiras en productos a base de pólvora. Asciende aproximadamente a 150,000 lempiras. ¿Sería el cuarto porque ya han habido otros? Sí, hemos hecho 6 o 7 aproximadamente. El valor total en todos los decomisos asciende a 350,000 lempiras. Por su parte, el Hospital Mario Catarino Rivas mantiene vigente la campaña Enciende la Navidad y no la pólvora, para incentivar a grandes y pequeños a aprovechar las fiestas decembrinas en actividades familiares y lejos de estos artefactos explosivos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Continuamos con más de 11 Noticias y será desde temas judiciales, porque la misión de observación internacional presentó un informe sobre los candidatos o postulantes a la Corte Suprema de Justicia y sugiere a la UFERCO que presente información sobre los postulantes. La Misión Internacional de Observación del Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, más conocida como MIO Honduras, dio a conocer su informe parcial sobre la primera etapa de selección por la Junta Nominadora. En dicho informe, la organización demanda evaluar con rigor y darle el peso adecuado a las denuncias, investigaciones o procesos judiciales sobre corrupción, vinculación con el crimen organizado o violencia sexual y de género, de cualquier naturaleza presentadas contra las y los postulantes. La MIO reconoce que no constituye un obstáculo legal para la postulación de candidatos y candidatas, la existencia de denuncias, investigaciones o procesos judiciales sobre corrupción, vinculación con el crimen organizado o violencia sexual y de género de cualquier naturaleza. Estos aspectos son fundamentales. Según el informe, se deberá realizar una solicitud especial de información a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, a fin de garantizar que, con información obtenida, se pueda desarrollar una evaluación apropiada de los requisitos de integridad, ética profesional e idoneidad para el cargo de los postulantes. La verdad que estamos sorprendidos de lo que está ocurriendo en este punto, porque no solamente digamos, es un asunto lógico consultar a todas las entidades, y para nosotros UFERCO es una entidad muy importante, muy relevante por la información que maneja. En las conclusiones del informe también reconocen los importantes avances normativos y de participación de la sociedad civil y destacan el comprometido trabajo realizado por todas las personas que integran la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Para 11 Noticias, Byron Cardona. Vamos ahora con información en otros temas, porque el exalcalde de Yoro, Urbina Soto, está a las puertas de ser extraditado a los Estados Unidos a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por unanimidad de votos del Tribunal de Sentencia fue sobreseído definitivamente por el delito de lavado de activos el exalcalde del municipio de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, quien fue sentenciado a 16 años de cárcel por no justificar la procedencia de 23 millones de lempiras, y los próximos días podría ser extraditado a Estados Unidos y enfrentará este proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por los cargos de elaboración y distribución de drogas en ese país y portación de armas de fuego. Ha dictado un sobreseimiento definitivo para el ciudadano Arnaldo Urbina Soto, quien fue declarado culpable en el año 2017 del delito de lavado de activos y en el año 2020 fue sentenciado a una pena de 16 años de reclusión. Pero este profesional del derecho asegura que aún el Ministerio Público podría apelar esta decisión, por lo que dicho proceso podría retrasarse. Que hay que ver
si el Ministerio Público pretende incoar precisamente otras acciones para tratar de revertir esta sentencia. 10 de noviembre del 2021, un tribunal con competencia territorial en materia de corrupción lo encontró culpable del delito de violación a los deberes de los funcionarios y posteriormente fue absuelto por 63 delitos de abuso de autoridad y 122 delitos de malversación de caudales públicos. Gisela Cailix, 11 Noticias. Y a continuación le presentamos la nota tecnológica de hoy. La aplicación TikTok prueba un nuevo modo de video horizontal, con el que pretende destronar a YouTube en este formato de visualización. Desde su lanzamiento en 2016, TikTok se caracterizó por ser una aplicación con publicaciones de video en formato corto y vertical. Sin embargo, la popularidad de la plataforma ha generado que pruebe nuevas funciones, y la que ha sido lanzada recientemente es la reproducción de videos en formato horizontal. Este nuevo modo de video no significa que la imagen esté girada para ser vista volteando el smartphone, sino que la propia aplicación, al igual que lo hace YouTube, ofrece un botón especial que activa una función de pantalla horizontal en pantalla completa. Ofrece un botón especial que activa la función horizontal en pantalla completa. Según TikTok, esta función aún no está disponible para todos los usuarios, pero sí está siendo probada en perfiles seleccionados dentro de la plataforma. Este es un informe para 11 Noticias. Estamos de regreso. Infraganti han capturado a un hombre cuando ultrajaba sexualmente a su vecina. Esto ocurrió en Potrerillos Cortés. Agentes de la Policía Nacional de la Dirección y Seguridad Comunitaria junto a la Fiscalía de la Mujer participaron en el arresto infraganti de un hombre de 29 años que supuestamente violó a su propia vecina de 39 años en el barrio Canadá de Potrerillos Cortés. Un ciudadano de 29 años de oficio jornalero, residente en el barrio Canadá de Potrerillos Cortés, ahí mismo donde se realizó la formal detención por parte de los agentes preventivos y de la Dirección Policial de Investigaciones, ya que esta persona fue detenida por una supuesta violación en flagrancia de una fémina. En esta acción fue oportuna la denuncia de otro ciudadano según la investigación, y ahora este sujeto deberá comparecer por los delitos que le imputan las autoridades. Será trasladada hacia el juzgado de esta ciudad de San Pedro Sula para que responda por la supuesta violación de esta persona. Según el informe preliminar, familiares de la misma persona afectada interpusieron la denuncia, y en ese sentido, antes que se fugara esta persona, se emitió lo que es una orden de detención preventiva. Estas operaciones, según la portavoz, son parte del estado de sección y patrullajes permanentes que realizan agentes en municipios conflictivos del país. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Y capitalinos denuncian que a vista y paciencia de los miembros de la Policía Municipal persisten los asaltos en el casco histórico de Tegucigalpa. Steven Salgado nos informa. Según denuncias de la ciudadanía, el casco histórico de Tegucigalpa se ha vuelto la cuna de asaltantes que se están aprovechando del flujo de dinero que se genera en las fiestas navideñas, situación que según la ciudadanía se ha salido de las manos de la policía municipal, porque en muchas ocasiones los atracos ocurren en su presencia y no hacen nada para impedir el accionar de los delincuentes. Que se pongan las pilas y que estén más pendientes de la ciudadanía. Como unos 15 minutos de andar aquí en el centro y la verdad no he visto ningún policía. La gente anda comprando sus cosas y anda con dinero en sus carteras, necesita la autoridad. Anden acompañadas, y más aquellas que ya tienen más vulnerabilidad, requieren un sistema de comunicación eficiente y también desarrollar ciertas capacidades. Además de esto, la población ha denunciado que ante la falta de acción de la policía municipal, crece la idea de que estos podrían estar relacionados con los atracadores. Lo que le puedo decir a la ciudadanía que tenga
confianza, que tengan un acercamiento, que ellos pueden lograr pues de una manera u otra denunciar directamente. Los capitalinos demandan más efectividad del Cuerpo de Seguridad Municipal en el casco histórico, a donde a diario llegan turistas y son víctimas de las bandas delincuenciales conformadas por hombres y mujeres plenamente identificados por los agentes policiales que reciben salarios de los tributos que pagan los habitantes del Distrito Central. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, así nos despedimos de 11 Noticias Emisión Estelar. Hemos presentado un completo resumen esta noche. Así es, Andrea, y el resumen queda completo a continuación con Deportes TV 11 aquí a través de Canal 11. Con permiso. Feliz noche.